Bueno, pues continuamos hasta las 8 de la tarde, hora menos en Canarias, con nuestra pequeña sección que nos habla de temas jurídicos. No se lo pierdan porque enseguida daremos un teléfono de nuestros abogados, ilustres abogados de Barcelona. Hoy nos acompañan dos para hablar de incapacidades permanentes totales o, ¿por qué no?, de aquellas que buscamos cuando nos caemos en la calle, cuando tenemos un accidente o un desagravio y buscamos que alguien cubra las necesidades que todos tenemos cuando tenemos que tener, pues eso, cubrir unas necesidades mensuales, ¿verdad? Hablaremos de esas incapacidades permanentes con nuestros juristas en nuestra sección que ya comienza. En casa, ahí las tenemos a las dos, a Fátima Martínez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Bienvenida, Fátima. Gracias. De MC Juristas. Eso es. Bienvenida entonces, Fátima, que hoy no vienes sola ante el peligro. Hoy vengo con una compañera que es la experta en la materia que vamos a tratar y bueno, también para que la gente vea que no estoy sola y que es cierto que estamos allí pues una serie de compañeros trabajando pues todo lo que podemos y de la mejor manera posible pues para alcanzar todos los éxitos que podamos. Pues bienvenida, Fátima. Mónica Carrillo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Muy bien, bueno. ¿Todo bien? Sí, sí. Dentro de lo que se pueda, dentro de la normalidad, como diría aquel actor, ¿verdad? Exacto, y que no falte. Y que no falte. Incapacidades permanentes. Bueno, lo que normalmente la gente entiende como invalideces, que es la nomenclatura antigua, pero que hoy aún se sigue usando y para que todos nos entendamos. Está muy bien. ¿Quién busca una invalidez permanente, Mónica? Bueno, normalmente nosotros siempre tenemos que trabajar con material sensible, que son personas. Pero es que además, en este caso, pues las incapacidades permanentes, las invalideces, normalmente las buscan aquellas personas que están enfermas. Sí. Por tanto, si el material ya es delicado, pues bueno, cabe suponer que mucho más en estos casos. Normalmente el supuesto ideal o el supuesto típico, el que más se suele dar, es aquella persona que tras un proceso de baja va agotando, incluso sin agotar, y finalmente deriva en un proceso de invalidez. ¿Eso quién lo dictamina? ¿La invalidez permanente? ¿Quién la dictamina? La Seguridad Social. ¿Los abogados? Hay dos vías, Pedro. Una primera vía, que es la vía administrativa, en la cual depende del Estado, es una competencia estatal, y aunque está gestionada por entes autonómicos. Y finalmente, si no estamos de acuerdo con esa resolución que pueda emitir, en este caso la Seguridad Social, para entendernos todos, la puede dictaminar un juez. Un juez de lo social. En cualquier caso, entiendo yo que habrá algún tipo de perito médico, jurídico también que dictamine, haga algún tipo de test, chequeo al enfermo para saber si no se están engañando. Bueno, a ver, sí, no? El sistema funciona de otra manera. Estamos en un sistema contributivo, es decir, tanto cotizas, tanto cobras. Eso por un lado, en cuanto a la prestación, que cuando pedimos una invalidez, ¿qué nos corresponde? Y por tanto existen una serie de requisitos de índole jurídica, que serían pues los años de cotización, en función de la edad del sujeto, en fin, todo esto que es lo que tramitamos los abogados, y además hay un doble requisito, que es la vertiente médica, es decir, tiene que haber una valoración, además de la legal, médica, que determine, en primer lugar, si esta persona reúne por lo menos unos requisitos esenciales mínimos para poder acceder. Estamos hablando de lesiones crónicas, permanentes, porque yo puedo tener un resfriado, pero esto no es invalidante. Ahora bien, una enfermedad pulmonar obstructiva que finalmente, después de todos los tratamientos que me hayan puesto los médicos y que realmente no se pueda curar, pues esto es la situación de invalidez. No es ni más ni menos. No obstante, me estás dando un poquito de miedo, ¿verdad? Porque me estás diciendo, según lo que hayas cotizado, ¿verdad? Según lo que hayas aportado a la Seguridad Social, si un día te quedas enfermo y necesitas una invalidez permanente, así vas a cobrar. Claro. Así te van a pagar. Claro, yo me imagino que habrá mucha gente que a lo mejor, pues no sé, que en un momento determinado no ha cotizado por 1000 cosas, pero resulta que tiene una invalidez permanente. Se la han dado, ha dicho, no, es que usted no puede trabajar en estas condiciones. Sí. ¿Esta persona no va a cobrar nada? Hay dos grandes tipos de invalideces para entendernos. El nivel contributivo, que es el que yo te hablo, y el nivel asistencial o no contributivo, que es cuando las personas que no reúnen la carencia suficiente tienen derecho a un subsidio, pero este es un sistema de ayudas. Ayuda, beneficencia, lo que todos entendemos por beneficencia. ¿Qué requisitos, Mónica, Fátima, qué requisitos necesita una persona que nos esté viendo para decirle a la Seguridad Social a través de su médico de cabecera, supongo, ¿verdad? A través de algún tribunal médico, como una instancia? Bueno, ¿Qué requisitos necesito yo para cobrar o para que me den una invalidez permanente? Empezaríamos por la parcial, supongo. Supongo que no hay dos caminos. Uno es parcial porque podríamos a través de algún tipo de cirugía a lo mejor solucionar la patología y luego irnos a la permanente si no hay solución, o ya directamente. No, directamente. Directamente, la muy parcial bien. de la que tú me hablas es uno de los grados, existen 4 grandes grados de invalidez,
Pero en todo caso, lo que sí que es conveniente cuando una persona esté interesada, que me imagino que estos son los efectos que me preguntas, es primero de todo una valoración médico-legal. Pero además tiene que ser integral, las dos, porque son dos vertientes, dos requisitos, y por lo tanto, que es lo que nosotros ofrecemos en MC Juristas, estamos absolutamente volcados a esa doble visión. ¿Por qué? Pues porque un abogado podemos decir, sí, reúne los requisitos de carencia, los requisitos legales, pero no somos médicos. Al igual un médico, evidentemente, tampoco tiene ni idea de cuáles son los requisitos legales. Por tanto, partiendo de esta base, posteriormente esta persona, cuando se hace la solicitud, o bien incluso en instancia de la propia Seguridad Social, se reúne un tribunal médico, pasa un reconocimiento médico que no es vinculante después, y de ahí se arranca la Seguridad Social, ya no los médicos, sino los juristas, el apartado jurídico, emite una resolución, con la cual podemos estar o no de acuerdo. Pero claro, todo este proceso implica varias cosas. Implica que si yo voy a un reconocimiento médico sin acreditar mi situación como enfermo, sin acreditar con informes médicos, con una valoración previa, lógicamente no tengo muchos números de que no me hagan caso, o el caso que realmente, porque no basta con estar enfermo, es que hay que acreditarlo. Entonces, precisamente por eso es muy interesante que la persona que esté en esta situación realmente se asesore, esté debidamente asesorada en ese doble plano, médico, legal. Y creo que es muy interesante el que lo conozca la gente, precisamente porque incluso no hace falta tener prisa. Podemos estar perfectamente agotando nuestro periodo de baja, en cualquier caso, primero, para saber si después estas lesiones van a ser crónicas o no, y si son suficientes. Y si nos falta algo, tenemos ese tiempo para poder, en todo caso, gestionarlo. Sin ese asesoramiento es imposible. Está claro que si buscamos un asesoramiento legal iremos a MC Juristas, ¿verdad? Tanto a Fátima como a Mónica, que hoy nos acompañan en este tiempo de televisión. Pero hay algo que me preocupa mucho, Mónica, lo que estás diciendo, ¿no? Tenemos la valoración de nuestro médico de cabecera, que es la Seguridad Social, ¿verdad? Para empezar, lo tenemos ahí. Tenemos nuestro abogado que nos va a asesorar qué pasos tenemos que continuar, porque resulta que mi patología es tan severa que no voy a poder volver al trabajo, ¿verdad? Eso lo dice mi médico de cabecera y lo dice mi abogado. Hacemos las instancias necesarias, llegamos a un tribunal médico, Seguridad Social, la que tendrá que pagar pues lo que sea, el tiempo de menester, mi vida en sí, para que yo pueda tener un poco de calidad de vida gracias a ese dinero que voy a percibir, y resulta que esa valoración médica, a pesar de, dicen que no, que no es validante, ¿verdad? Que no es una incapacidad total ni tan severa, que sería otra, ¿verdad? O que ya la tenía, o que ya viene de genética, ¿no? Claro, entonces hay algo aquí que no me cuadra, que choca. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues mira, Pedro, para eso estamos los abogados. Los abogados y además los médicos con los que trabajamos, que además en nuestro caso es abogado y médico, con lo cual tenemos esa visión totalmente completa. Pero precisamente por eso, a veces a las personas, a nuestros clientes, cuando les decimos tenemos que demandar a la Seguridad Social o bien a una mutua si deriva de accidente de trabajo, que esta es otra vertiente, pero que en realidad siempre va a decidir la Seguridad Social, como es el ente del que parte todo, y precisamente en eso acudimos a la tutela de un juez. Oiga, mire, a mí la Seguridad Social me ha dicho que yo no tengo lesiones permanentes invalidantes en este momento, o que las que tengo no tienen entidad suficiente para invalidarme, o lo que bien decías, estas lesiones las tiene usted desde que nació, por tanto, no puede usted venir ahora a un sistema contributivo en el cual se paga para obtener después, como la idea de la jubilación. Esto es lo mismo, excepto en la teología de accidente de trabajo. Pero yo ya estaba trabajando, si era bueno para trabajar con esa incapacidad, también sería bueno para cobrar después una incapacidad, ¿no? Y también serías bueno para argumentarlo delante de un juez, porque ese es el argumento que yo empleo. Entiendo. ¿Qué tipo de incapacidades son las que nos dejan a uno fuera del trabajo laboral? De todas las etiologías. Básicamente esos dos grupos, para entendernos. Uno es la enfermedad común, que pues artrosis, todos los raquis degenerativas, pulmonares, de todas las índoles, que precisamente hablabas del médico de cabecera. Más bien es el médico especialista, porque estamos hablando de lesiones que realmente sean muy invalidantes. A un cabecera se va cuando uno tiene un catarro, pero cuando tiene algo más serio se le deriva a un especialista. Por tanto, contamos con eso. Y, por supuesto, todo lo que sería accidentes no laborales también. Me caigo en la calle o me atropella un coche, no en horas de trabajo. Y, por lo tanto, daría lugar a un accidente, unas secuelas que me dejan, siempre hablamos de estado secuelar. Por el otro ramo tenemos las de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Por ejemplo, yo puedo tener una alergia, que de hecho tengo muchísimas en la piel, pero si soy peluquera o soy maquilladora y resulta que deriva esa alergia que yo tengo, que he procesado precisamente por el contacto de esos agentes externos, y realmente pues, bueno, me salen estos problemas, sería de etiología profesional, no común.
Del otro caso, si yo tengo una alergia siendo lo que soy, pues evidentemente será común. Y por supuesto el accidente de trabajo, aquel que sufrimos, que esto es otro mundo y que además se derivan acciones penales, civiles, que también se deriven en la jurisdicción social, gracias a Dios. En fin, todo esto, ¿por qué? Pues porque no hay costas, por eso lo digo. El teléfono de MC Jurista está apareciendo en pantalla. Si quieren ustedes acercarse a su consulta aquí en Barcelona, lo pueden hacer a través de esos teléfonos que están apareciendo. Súper impresionados. La primera consulta es totalmente gratuita. Es un detalle que tienen, una diferencia que tienen con este programa y con todos ustedes. Mónica, Fátima, imaginemos, busquemos ilustrar un poquito lo que estamos diciendo, ¿no? Imaginemos que es un señor que trabaja, pues un paleta, un albañil, que trabaja en un andamio y en un momento dado se rompen los cruzados de una pierna. Los cruzados, los ligamentos cruzados, con lo cual no podrá nunca más, porque resulta que los cruzados los tiene tan dañados que nunca más podrá doblar aquella rodilla, o un fontanero que se tiene que agachar y ponerse muchas veces de rodilla para meterse debajo, ¿verdad?, de los baños, etcétera. Muy bien, no puedo doblar la pierna. No podré trabajar de fontanero ni de albañil ni de algo parecido que me tenga que tirar al suelo. ¿Podría ser invalidez permanente? ¿Y, sí, qué tipo de salidas alternativas daría la Seguridad Social para que yo tuviera que buscar un abogado para decir, oiga, es que no ven que no puedo doblar la rodilla, yo no puedo trabajar a lo que yo me dedicaba? ¿Me dirían la incapacidad permanente? ¿Me dirían que puedo trabajar pero que no me doble tanto? ¿O que busque algún sustituto para que se doble por mí? ¿Qué tipo de alternativas o de salidas nos van a plantear? No demos muchas ideas tampoco a la Seguridad Social, pero en todo caso sí, podría ser cualquiera de ellas, porque claro, estamos hablando de que depende, primero, de una valoración en su conjunto del Tribunal Médico y posteriormente que el Tribunal Médico puede decir que estamos invalidados, no haber resistencia ni oposición en ese sentido, y sin embargo, en cuanto a la asesoría jurídica, decirnos que no, pues vaya usted a saber por qué. Pero precisamente por ello, nuestra legislación establece todo un sistema de garantías en el cual podemos solicitar que un juez realmente, con una valoración de unos y de otros, sea el que tome esa determinación, decida quién lleva razón y quién no. Algo tan visual como una rotura de lo que están... He puesto un ejemplo que podría poner muchos, ¿verdad? No sé, alguien que se corta un dedo, le falta un dedo, puede trabajar con el mismo oficio que tenía con un dedo menos, por ejemplo. Pues a lo mejor no, o a lo mejor sí. Yo no sé hasta qué punto el médico de la Seguridad Social se pone en el caso del enfermo. Yo entiendo que habrá mucha gente... la picaresca está ahí, ¿verdad? Buscando una invalidez total, cobrar toda la vida y luego haré mis cosas y mis pinitos por otro lado. Pero es que en este ejemplo, Pedro, que dices, por ejemplo, si yo me rompo o me amputan el dedo meñique, en mi trabajo no va a tener demasiada repercusión. Voy a poder seguir escribiendo en el ordenador y sobre todo voy a poder hablar. Si me falta la voz ya es otra historia. Ahora bien, si esta misma lesión se la hace a un guitarrista profesional, tenemos un grave problema. Por eso hay diferentes grados de incapacidad. Ese grado sería una total, es decir, aquel que no me permite trabajar en mi profesión habitual, pero sí me permite, lógicamente, dedicarme a cualquier otra. En el caso del guitarrista, pues podría ser administrativo. Pero por eso, precisamente, las prestaciones están acordes a esa incapacidad, a esa limitación. ¿Qué cobra una persona con esa incapacidad permanente? ¿Más o menos hay un baremo en función a lo que ha cotizado anteriormente o no? No, lo que hay es un porcentaje. Tenemos una base reguladora que se calcula, pues un cálculo que, bueno, ahora es bastante extenso, sí. Pero para entendernos es algo similar a la jubilación, ¿verdad? Que cuando nos vamos a jubilar no nos dicen, ah, pues mira, esta base, no, pues hay todo un cálculo y en función de ese cálculo, la persona que tiene una total, que la nomenclatura es un poco confuso, total es la mitad de la paga. Esto los clientes lo tienen muy claro. ¿La mitad de la paga? Pues sí, es un 55%. Y si cuando alcanzamos la edad de 55 años no tenemos un trabajo diferente, lógicamente, al que hemos estado invalidados, a nuestra profesión, la que era habitual, entonces se nos incrementa un 20%, por tanto pasaríamos a cobrar un 75%. Y si es una absoluta, ¿qué significa? No puedo trabajar ni en lo mío, ni en ninguna otra profesión, porque ya no tengo capacidad residual, entonces es un 100%. Incluso hay otro grado, que es aquel que las personas requieren la ayuda de tercera persona para los actos elementales o cotidianos de la vida, vestirse, asearse, comer. Pues para esto es la gran invalidez y hay un 150% de la base reguladora. Pero claro, la base reguladora va a ir en función de lo que hayamos cotizado. Por eso es un sistema contributivo. Bueno, lo dicho, si quieren ustedes aprender un poquito más hablando con ellos o necesitan los servicios jurídicos de MC Juristas, lo pueden hacer llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Estarán encantados de darles cuánta información requieran, precisen, necesiten sobre el particular. Mónica Carrillo, muchas gracias.
A ti, Pedro, y sobre todo apuntar una cosa, esto que has dicho, que además es así, tenemos la primera valoración jurídica gratuita y además en los casos de incapacidad permanente, médico-jurídica. Es muy importante porque tiene un valor. Lo tocáis todo, absolutamente. Está muy bien. Sí, está muy intentamos hacerlo bien, claro, es que de eso se trata. Una pregunta ya para finalizar. ¿Qué multa se le aplica, por ejemplo, a una persona que ha pasado el tribunal? Imaginemos que ha tenido un buen abogado, buenos médicos, una buena asesoría, tiene una invalidez permanente y resulta que lo pillan trabajando haciendo un pinito. ¿Se la quitan y tiene que devolver todo lo que ha cobrado? Dependerá exactamente, porque no es lo mismo trabajar en casa del hijo ayudando a aguantar el niño, digo yo, que lógicamente estar ya evidentemente infraganti en un trabajo, reglado absolutamente, bueno, reglado, no oficial, pero sí oficioso. Pues mira, la primera multa es que le quitan la pensión, así de claro. Y a partir de ahí veremos exactamente, claro, no pueden retrotraer porque no saben desde cuándo esa persona está trabajando, pero desde luego, a partir de ahí, le quitan la pensión. Y además hacen muy bien. ¿La Seguridad Social ayuda a las personas que de verdad necesitan esta invalidez permanente o no? ¿Por eso están en superávit? Creo, de mi experiencia, yo puedo hablar solo de mi experiencia, no tengo estadísticas, pero claro, cada uno barre para su casa. Qué pena. Sí. Mónica, Fátima, las dos, mil gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene con otros temas. Venga. ¿Sí? Gracias. Hoy la Fátima la hemos Hoy tenido muy calladita. Me la he ¿eh? dejado, es que he dejado a la experta, he dejado a la experta. Está bien, las dos sois expertas. Mónica, Fátima, gracias. A ti. Gracias. A ti, gracias, Pedro.